Aquí en este trabajo, como introducción, analizaremos una matriz MIPER con respecto al trabajo en un torno mecánico. Para comenzar, en esta diapositiva encontramos los criterios y los valores que le vamos a asignar a cada una de las probabilidades y consecuencias. Aquí le asignamos al verde como probabilidad baja y la describimos como es un incidente que no ocurre nunca o casi nunca, donde nos dice que la posible ocurrencia de un incidente con lesión ocurre algunas veces en actividades similares dentro del trabajo o empresa. Le asignamos con amarillo al nivel medio o probabilidad media, es cuando un incidente ocurre algunas veces, ¿ya? Aquí es probable que ocurra un incidente con lesiones, o sea, es probable que ocurra, ¿ya? En actividades similares. Alto, ya es algo muy grave, ¿cierto? El incidente ocurre siempre o casi siempre, ¿ya? Y es muy probable que ocurra un incidente con lesiones y esto ocurre de forma frecuente, ¿ya? Esto, como es alto, es algo grave, puede llegar hasta la muerte en algunos casos. Después aquí le asignamos a los valores a la probabilidad y a consecuencia, ¿cierto? Baja, media y alta, con los niveles 1, 2 y 3 respectivamente, donde el resultado de la magnitud del riesgo nos va a arrojar la multiplicación de la probabilidad con la consecuencia y ahí le asignamos, ¿cierto? De acuerdo al color, como verde, riesgo tolerable, amarillo crítico y rojo muy crítico o riesgo muy alto. Aquí ya entramos de lleno en la tabla o en la matriz donde podemos, digamos, definir, ¿cierto? La empresa, le asignamos un nombre, en este caso se llama Maestranza JM, ¿cierto? En el área de tornería, donde encontramos a su responsable, que es el prevencionista de riesgo, la persona que está realizando la charla o la persona que esté evaluando este tipo de trabajo. Y esto debe ser aprobado por la gerencia o jefes de área y todas las personas que se estimen convenientes o que tengan altos rangos de la empresa. Y le asignamos una fecha de aprobación, ¿ya? Para continuar, a esto le asignamos un puesto de trabajo, las tareas, los peligros y riesgos, y aquí entramos a la evaluación de riesgo, donde asignamos los valores y la magnitud del riesgo, que es el resultado obtenido de la multiplicación, digamos, de esto. Y después calificamos esto y le entregamos unas medidas de control. Ahora aquí es importante que las medidas de control estén acorde al, digamos, a la tarea que se realiza y la idea principal es mitigar, como dije anteriormente, o eliminar de manera correcta el peligro, riesgo o lo que tratemos de evitar en este caso. Bueno, empezamos con puesto de trabajo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un operador de torno, ¿cierto? El puesto de trabajo principal. Como tareas, ¿cierto? Asignamos la tarea 1 como la recepción de materiales donde el hombre prepara, o la trabajadora en este caso, prepara todo el material, ¿cierto? Y aquí le asignamos como peligro manipulación de material, donde obviamente se entiende manipulación de materiales, metales, fierros, etc. ¿Cuál es el riesgo de esto? Golpes, heridas, contusiones y cortes, ¿cierto? Le asignamos una probabilidad de 2 y una consecuencia de 2, por lo que nos da una magnitud de riesgo de un 4, una evaluación 4, donde vemos que es un riesgo de nivel medio, ¿cierto? Donde podemos capacitar al personal o la persona que hace este tipo de trabajo o actividad, ¿cierto? Y también inculcar, que no es siempre lo correcto, pero es algo que siempre se está denotando, que es el uso de las EPP. En este caso vendrían siendo guantes, cascos si son necesarios, o los zapatos de seguridad. Dentro de esta misma tarea encontramos los accesos inapropiados, objetos en el suelo, el piso resbaladizo obviamente por derrames de líquidos, aceites, etc. Los riesgos de esto, caídas al mismo nivel, golpes, ¿cierto? O fracturas, cortes, ¿ya? También le asignamos una probabilidad de 2 y una consecuencia de 2. Nos da nuevamente una magnitud de riesgo del nivel 4 o con un valor 4, donde una calificación media, o sea, es poco crítico. Como medida de control, obviamente, el orden y la limpieza de las áreas de trabajo, donde a esto se les debe realizar una inspección, ¿cierto? Verificar, la persona que esté encargada, verificar que esto esté en orden, que el almacenamiento de las cosas estén bien correctas. Y terminamos también con el uso de PP adecuados para cada tarea. Seguimos acá con la manipulación de la carga, ¿cierto? Cargas pesadas.
y las posturas inadecuadas, como un peligro. ¿Ya? Aquí tenemos lesiones musculoesqueléticas, una torcedura, dolores, fatigas, lumbagos, ¿cierto? También le asignamos una probabilidad 2 y una consecuencia 2, donde nuestra magnitud del riesgo también nos da un valor 4, donde es del punto medio. ¿Ya? Aquí en este caso, como medida de control, podemos ver el uso de una faja lumbar, capacitar al personal, ¿cierto? En el uso de la, digamos, de sus EPP, de sus cosas, saber manipular la carga, o en este caso, si es algo que no se puede levantar fácilmente, pedir ayuda a algún sistema mecanizado. Terminamos con la tarea número 1, ¿cierto? Con el almacenamiento inadecuado o desordenado. Esto nos puede producir digamos, como riesgo golpes, contusiones, heridas, heridas punzantes, heridas cortantes, etcétera. Va a depender del tipo de material. Probabilidad le damos un valor de 1, como consecuencia 2, por lo que nos da una magnitud del riesgo muy baja, ¿cierto? Porque esto es algo que se puede prever más fácilmente. Como medida de control, le asignamos ubicar el material de forma ordenada, va a depender del tamaño del material o del peso del material, etcétera. Eso se puede coordinar de acuerdo al área de trabajo o la empresa. También se puede definir correctamente si se tratan de elementos cortantes y punzantes para darle cierto tipo de almacenaje o cómo guardarlo o marcar de alguna forma este tipo de material. Aquí tenemos como tarea número 2, ¿cierto? La manipulación del torno, ¿ya? Esto como peligro, manipulación de materiales y caída de materiales, ¿cierto? Aquí como riesgo le asignamos golpes, heridas, contusiones y cortes, ¿ya? Obviamente por lo que esto puede implicar. Como probabilidad 2, como consecuencia le damos un valor 2. La magnitud del riesgo, un valor nos da 4, ¿cierto? Calificado como nivel medio. Aquí como medida de control tenemos que capacitar al personal en la manipulación de materiales para que puedan optar a un buen uso de este tipo. Obviamente, nuevamente recaímos en lo mismo, en el uso correcto de sus EPP. Después seguimos con el ruido generado por las máquinas, ¿cierto? Aquí encontramos hipoacusia, cefaleas, fatigas, ese tipo de dolencias o enfermedades o consecuencias. Como probabilidad le asignamos 2 y consecuencia 3. Aquí ya entramos a un nivel muy alto, que es magnitud del riesgo 6, por la pérdida de la audición de acuerdo a la hipoacusia o la gravedad de la lesión que pueda recibir la persona. Aquí es muy importante capacitar de forma correcta a las personas a la exposición del ruido, ¿cierto? Y inculcarle el uso o casi obligar muchas veces en algunos casos el uso de protectores auditivos que muchas personas que no los quieren usar y ver la forma correcta de llegar a un buen acuerdo para que usen y ya se acostumbren a hacer uso de sus protectores. Después aquí entramos, ¿cierto?, a un agujereado y devastado. Esto se debe, como peligro, tenemos partes en movimiento, giratorias, en movimiento, cepillado, etcétera, muchas cosas que partes en movimiento. Esto nos puede producir muchos accidentes, digamos, generalmente producen más accidentes de lo pensado. Producen atrapamientos, golpes, fracturas, heridas punzantes, heridas de perforación en las manos muchas veces. Esto es considerado como muy riesgoso. También le asignamos una probabilidad del 2, ¿cierto? Y una consecuencia del 3, lo que nos da un valor de 6, calificándose como alto, muy crítico. Lo importante acá como medida de control es realizar las mantenciones preventivas, la capacitación y mucha atención al trabajo que la persona realiza. Y terminando, digamos como tareas evaluadas, tenemos el cilindrado y el roscado. ¿Ya? Aquí como peligro tenemos, obviamente, la proyección de partículas o virutas, etcétera, como le quieran llamar, ¿cierto? Esto nos puede producir lesiones en los ojos, heridas, golpes, cortes, punzantes, heridas cortantes.
también le asignamos un valor 2, ¿cierto? Como probabilidad y como consecuencia 3. Esto nos arroja un valor de la magnitud del riesgo del 6, lo que es alto, o sea, muy crítico. Aquí es importante capacitar al personal, ¿cierto? Capacitar, enseñarle, inculcar que hagan uso de sus EPP de protecciones visuales, lentes de seguridad y todo ese tipo de cosas. Y tomar conocimiento obviamente de lo importante de las lesiones. Como conclusión, el tono mecánico, ¿cierto? Viene siendo una herramienta que es muy fundamental en la industria de la, de la manufactura metálica, ¿cierto? Lo que nos permite un sinfín de actividades, ¿cierto? Esto con el tiempo ha llevado a generar o a fabricar mejores piezas, mejores componentes y por lo general esto está mecanizado, o sea, perdón, automatizado, ¿cierto? Lo que ha disminuido de gran forma el riesgo para las personas.